quiero decirles que es mi convicción de que hubo en Latinoamérica desde finales de los años 60 y comienzos de los 70 dos Foucault, si se le diferenciara desde el punto de vista editorial. Uno que resultaba un Foucault menos accesible, tanto por el contenido como por el precio de los libros, que era el Foucault de editorial siglo XXI, el del nacimiento de la clínica, las palabras y las cosas, hasta Vigilar y Castigar. Y otro Foucault que despertaba muchas emociones en círculos más pequeños, en círculos oprimidos, especialmente desde el punto de vista político, que era un Foucault que llegaba de la mano de una extraña editorial llamada Ediciones La Piqueta. Y así conocimos, y yo conocía al doctor Fernando Álvarez Uría por ese camino. En particular la selección de textos, La microfísica del poder, fue un libro que circuló casi hasta de modo clandestino, pero que creo que fue un libro mucho más leído que Vigilar y Castigar. O sea, Vigilar y Castigar era el libro en la academia, La microfísica del poder era el libro en los círculos más combativos. Bueno, esos dos Foucault se han desdibujado un poco gracias a mucho esfuerzo editorial que casi siempre ha ido de la mano de México o de España en América Latina. Así que para mí es un gran gusto presentar a quien ustedes conocen, al doctor Fernando Álvarez Uría, que es profesor en esta universidad en sociología y que tiene muchísimas publicaciones, de las cuales yo me siento muy honrado de poder contarles este cuento. Y está aquí algo que entiendo que es uno de sus últimos trabajos, el reconocimiento de la humanidad. Y entonces él tiene su trabajo que nos va a presentar, que se titula Michel Foucault, la modernidad y la forma jurídica, que supongo yo evoca un título de una colección de conferencias de Foucault por allá en Río de Janeiro, ¿no? Adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues yo ante todo quiero agradecer la invitación del Departamento de Filosofía Teorética y en especial pues de José Luis Pardo, de Marcos y también de Silvia y de todo el equipo que trabaja en este departamento. Y agradezco doblemente, digamos, la invitación porque me obliga un poco a pensar el tema de Foucault y las formas jurídicas que realmente yo no he trabajado y he tenido poco tiempo. Entonces no sé si mi intervención va a estar muy centrada en el pensamiento de Foucault. Yo creo que hay varias formas de enfrentarse a la lectura de Foucault. Yo creo que hay una lectura digamos más académica, pues que intenta ver un poco la lógica de su obra, un trabajo más epistemológico. A mí me interesa sobre todo otro tipo de lectura, que es en qué medida yo puedo utilizar como sociólogo a Foucault en mis trabajos, en qué medida digamos su pensamiento entendido como una caja de herramientas pues puede ser útil. Y en ese sentido pues voy a, digamos, la última parte de mi intervención va a ser un poco como yo he tocado un poco el tema de las formas jurídicas siguiendo a Foucault, pero me parece que efectivamente el tema que nos reúne aquí es muy interesante, muy importante, entre otras cosas porque desde el año 79 pues vivimos esa marejada neoliberal, ¿no?, que ha llevado pues, al crash de 2008, pero sí, seguimos instalados en el neoliberalismo y efectivamente hemos visto un poco cómo en los países europeos hay esa lucha por parte de los neoliberales, de los gobiernos, para desmantelar las conquistas del Estado social, y en parte pues lo están consiguiendo con todo el tema de los recortes, con las privatizaciones, con
los contratos basura, etcétera, etcétera. O sea que y el tema, digamos, de las protecciones es un tema hoy central, y por lo tanto el derecho como tal, los derechos sociales, los derechos políticos, digamos, el propio Estado social que se articula en torno justamente a esos derechos, pues está en cuestión. La legislación, digamos, ocupa una posición central, y en ese sentido, pues me parece interesante ver en qué medida el pensamiento de Foucault pues, nos ayuda a entender lo que está pasando, en la medida en que se trata de, él propone un diagnóstico del presente, un pensar el presente, en qué medida pues, nos ayuda o no a pensar este presente. Por otra parte, estamos viendo temas también globales, como el tema del cambio climático. Digamos que ahora está la conferencia de París, el tema de los refugiados, procesos de globalización, guerras, que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, que se salió efectivamente en el debate después de la intervención de José Luis Pardo. Y, por ejemplo, en América Latina ha habido durante estos últimos decenios pues movimientos constitucionalistas, la defensa, digamos, de la elaboración de constituciones democráticas, ¿no? Por lo tanto, el derecho pues es una cuestión central. Y yo creo que una de las impugnaciones pues, que se hace del pensamiento de Foucault es, bueno, en la medida en que Foucault, dicen algunos, no trabajó sobre el derecho, no dio pistas sobre la cuestión jurídica, pues su pensamiento está obsoleto, digamos, queda descartado, no tiene ningún interés. Y efectivamente yo creo que hay parte de razón en esta argumentación, es decir, que cuando uno, por ejemplo, analiza el debate, por ejemplo, de Foucault con Chomsky, el debate famoso sobre la naturaleza humana, donde Chomsky decía pues, que quedó horrorizado de esa especie de negación, digamos, de un sentimiento ético básico, ¿no? O sea, Foucault defendía ahí una especie de decisionismo, hay que luchar contra el poder porque, digamos, estamos ahí, en esa lucha, y la guerra, digamos, es lo que nos constituye. Pues efectivamente yo creo que Chomsky tenía razón, es decir, que si no partimos de una valoración de los seres humanos, una valoración básica de los derechos humanos, pues efectivamente es difícil articular una ética, ¿no? Yo leía no hace mucho una de las últimas entrevistas que hacían a Paul Ricoeur, donde Paul Ricoeur defendía pues, que en Heidegger no hay una ética, y yo creo que hay muchas lecturas de Foucault, digamos también un poco esa perspectiva heideggeriana, es decir, Foucault no tendría una ética, a pesar de que yo creo que efectivamente toda la historia de la sexualidad, en buena medida, está elaborada y construida un poco a la sombra de la genealogía de la moral, pero para construir una ética alternativa al capitalismo, ¿no? Bueno, por ejemplo, el debate con los Maos, también el famoso debate con Víctor, pues ahí sobre el tema de la justicia popular, Foucault está en contra de cualquier idea de justicia, incluida la justicia popular. Por lo tanto, hay en la obra de Foucault algunos, digamos, algunos puntos ciegos. Él mismo pues, decía: yo no quiero utilizar el espacio jurídico, se negaba, por ejemplo, en el caso, cuando nosotros editamos la microfísica del poder, tuvimos algunos problemas con el pirateo del libro, y entonces hablamos con él para ver si bueno, si necesitábamos alguna querella, y dijo: no, yo no quiero saber nada, ¿no? El espacio jurídico, eso arrégleselo a ustedes. Efectivamente, bueno, pues ahí había unos italianos por el medio, que eran los que vendían los derechos de la edición, que efectivamente los vendían, bueno. En fin, yo creo que en buena medida esta podemos decir, laguna en el pensamiento jurídico de Foucault, pues
es importante y es importante en el momento presente, cuando la lucha por los derechos sociales pues está efectivamente en el centro. Yo creo que Foucault en los últimos años de su vida, es decir, fue consciente un poco de lo que significaba el Estado social, pero durante mucho tiempo, como buena parte, digamos, de los sociólogos críticos, de los pensadores críticos, estaba más bien ponía en cuestión, digamos, las democracias occidentales, y ponía también en cuestión, digamos, el Estado social como un Estado burocrático, piramidal, jerarquizado, contrario, digamos, a las experiencias de libertad. En buena medida, yo creo que esta crítica de Foucault, basada un poco en una especie de nihilismo, en una falta de ética, en una falta de articulación moral, pues fue denunciada por toda una serie de autores, por ejemplo Melchior, el Foucault, el nihilismo de la cátedra, efectivamente desde Estados Unidos un poco vino, se mezcló esta crítica del nihilismo, esa relación Foucault-Heidegger, pues con una crítica también de un Foucault sadomasoquista, o un Foucault pues entregado, digamos, a una especie de monomanía sexual, todo el tema del Foucault homosexual. En parte también recuerdo una liberación, un homenaje a Foucault que se titulaba Foucault vago y maleante, ¿no? Un poco esta especie de retórica de la marginalidad, la relación de Foucault con Genet, con los malditos, con los propios hombres infames. Nosotros publicamos en La Piqueta un libro que se titula así, La vida de los hombres infames, prologado por Fernando Savater, donde también recoge en parte un poco esta tesis piensa que Foucault, pues el pensamiento de Foucault es inconcluyente, es decir, en parte buscamos una articulación, algo que le dé, a través de los textos, que le dé una coherencia, una posición ética fuerte, y digamos eso no aparece. Bueno, yo creo que efectivamente Foucault, él mismo lo reconocía en alguna entrevista como, digamos, cuatro tipos cuatro vectores, digamos, en los cuales se inscribe en parte su obra, ¿no? Y que eran vectores que tenían que ver pues con la filosofía y el pensamiento francés. El primero, pues, él decía, pues bueno, en Francia estaba dominante la fenomenología, ¿no? Y digamos, ese sería uno de los vectores. El segundo sería el marxismo. El propio Foucault, pues sabemos que ingresó al Partido Comunista en 1950, en 1953 abandonó el Partido Comunista, pero mismo colaboró en la revista La Pensée y otra prensa militante. El tercer vector sería la historia de las ciencias, con la que él tuvo una relación muy estrecha. De hecho, Canguilhem pues, fue su director de tesis de la historia de la locura. Sabemos la importancia que tiene, por ejemplo, en Las palabras y las cosas, pues, el concepto de ruptura epistemológica de Bachelard. O sea, y por último, el cuarto vector sería la literatura de las experiencias límites, y estaría, digamos, pues escritores como Blanchot, Antonin Artaud, el Marqués de Sade, el propio Genet, etc. Esa literatura, digamos, del límite, efectivamente le interesaba a Foucault, y él mismo habla un poco de su punto de partida, es lo vivido, en eso, digamos, coincide con la fenomenología, pero lo vivido como experiencias límite, y lo vivido también como algo colectivo. Es decir, bueno, yo creo que efectivamente estos cuatro vectores, en cierto modo, son los vectores, digamos, en los que Foucault se mueve. Yo añadiría un quinto vector, que sería, digamos,
la sociología francesa. Y digamos, yo hago una lectura de Foucault, vamos, supongo que en relación también con mi propia historia personal, como sociólogo, pero yo creo que es una lectura que está fundada, ¿no? Del peso de la sociología y concretamente de la sociología francesa. Sobre todo, hablar de sociología francesa pues es hablar de la escuela de Émile Durkheim, ¿no? Y yo creo que la escuela de Émile Durkheim, efectivamente Durkheim fue, como todo el mundo sabe, pues digamos un poco el padre fundador de la sociología en Francia. Él estudió filosofía en la Escuela Normal Superior. Hay muy distintas lecturas de Durkheim, digamos, pero efectivamente tanto su sobrino Marcel Mauss como Jaurès, como digamos las personas que rodeaban a Durkheim, como Halbach o otros sociólogos, yo creo que estaban muy relacionados, muy vinculados con el socialismo francés, con el socialismo republicano y la defensa de la república. ¿Qué retoma Foucault pues, de esta escuela, digamos, sociológica? Yo creo que más que retomar, Foucault se forma en esa escuela, se forma en la Escuela Normal Superior. Hablar de la Escuela Normal Superior es hablar de esta tradición durkheimiana. Es decir, de Durkheim retoma distintas piezas, podemos decir, en su pensamiento que van a ser fundamentales. Por una parte está la metodología. La metodología, sin embargo, yo creo que la retoma, es decir, la metodología entendido sobre todo como genealogía, la genealogía del poder, la segunda parte de la obra de Foucault, pero también hay algo de genealogía, digamos, en esa primera obra que es la historia de la locura. Yo creo que tiene una relación muy estrecha con Durkheim, con Marx y con Max Weber, digamos, con los tres grandes sociólogos clásicos, ¿no? Por otra parte, está también en íntima relación con Durkheim el tema de las categorías de pensamiento. O sea, Durkheim, junto con su sobrino Marcel Mauss, tiene un artículo sobre las formas primitivas de clasificación que se publica en Année Sociologique en 1901, y que después él va digamos, a retomar ese tema en las formas elementales de la vida religiosa, que es un libro que publica en 1912, y en ese libro Durkheim dice, bueno, las categorías de pensamiento son los lentes que nos permiten ver el mundo social, que nos permiten ver la realidad. Es decir, nosotros vemos a través de unos prismas, a través de unos lentes, que son las categorías de pensamiento. Por lo tanto, cualquier problema social, cualquier problema histórico que nosotros nos planteemos, necesitamos construir categorías, digamos, para ver esa realidad. Y las categorías, dice Durkheim, no son a priori, como pensaba Kant, tampoco son fruto de la experiencia, como pensaba Hume, sino que las categorías son de naturaleza social. De algún modo se construyen en la historia, las construimos a través de los procesos históricos, y las categorías, en cierto modo, están mezcladas con la realidad social, con la vida social, con las instituciones y las transformaciones sociales. Por lo tanto, digamos, esos tres vectores van a ser importantes en el pensamiento de Foucault. Yo creo que, efectivamente, la primera, lo que llaman el primer Foucault, sería un Foucault más centrado en la arqueología del saber, es un Foucault, en cierto modo, más filosófico de las palabras y las cosas, aunque, digamos, ahí está también la historia de la locura. De hecho, sabemos que Foucault, prácticamente coincidiendo con los años de la Escuela Normal Superior, los primeros años, digamos, de su formación como filósofo, fue también, al mismo tiempo, estaba interesado por esa experiencia de la locura y fue
a la clínica de Santán, donde, digamos, participó en cierto modo de lo que era el hospital psiquiátrico, el manicomio, y la historia de la locura es un libro escrito en parte a partir de esa experiencia, de la negación del enfermo mental, de cómo el loco se convierte en enfermo mental, y digamos, retoma toda esa historia en la historia de la locura, digamos. Foucault hace una especie de ajuste de cuentas con lo que puede ser la razón occidental, es decir, una razón que detrás de la luz, del brillo de la razón, del brillo de las luces, están esos hospitales psiquiátricos, esas mazmorras, ese gran encierro general, esa expulsión de los leprosos de la ciudad, esa persecución de los pobres, es decir, esa negación de la humanidad de unos seres humanos aquejados, digamos, de la enfermedad mental. Bien, yo creo que cuando Foucault escribe las palabras y las cosas, efectivamente el método de Durkheim todavía no es muy refinado, es decir, Foucault había trabajado durante muchos años en una especie de rata de biblioteca, iba todos los días a la Biblioteca Nacional, le interesaba la historia de las ciencias, y entonces busca en esa historia de las ciencias, busca lo que podríamos decir el sustrato constitutivo de las epistemes, es decir, detrás de los saberes, detrás de los distintos enunciados de las distintas ciencias en los distintos momentos históricos, incluso el propio proceso de surgimiento de las ciencias en el siglo, a finales del siglo XVI-XVII, el paso de lo que llama la episteme renacentista a la episteme clásica, en el trasfondo, digamos, de esos saberes están las epistemes, están una lógica oculta, una lógica escondida, una especie de inconsciente del pensamiento que es, digamos, el que guía las formas de pensar. Es decir, más que pensar, somos pensados. Podemos decir que hay ahí una tesis que en cierto modo es sociológica, es decir, el individuo, los sujetos individuales, estamos inmersos digamos, en sistemas epistemológicos que nos permiten pensar, pero que nos permiten pensar dentro de unos límites. Es decir que Foucault es muy sensible a esta experiencia de los encierros de los locos, de los encierros y la codificación de los saberes, y efectivamente después de mayo del 68 yo creo que esa sensibilidad se va matizando, se va agudizando, y digamos es ahí cuando empieza también un poco a partir de las críticas que recibe como un pensador estructuralista, un pensador formalista. Yo creo que buena parte de las críticas que se hacen a las palabras y las cosas, sobre todo las más atinadas, me parece a mí, pues son las que plantean que los sistemas de pensamiento, en cierto modo, están separados de los sistemas sociales, de los procesos históricos, de las transformaciones sociopolíticas. Es decir, es un modelo, podemos decir todavía, filosófico, a pesar de que el sujeto de pensamiento ya no es el sujeto individual, sino que, digamos, las epistemes están ahí marcando los territorios del saber, ¿no? Pero Foucault renegó en parte de esta obra, la consideraba una obra, pues eso, estructuralista, formal, y yo creo que el salto un poco a la genealogía lo da en los años 70, y es en esos años cuando la cuestión jurídica se plantea a Foucault, sobre todo en íntima relación con la prisión, es decir, en íntima relación con lo que va a ser el grupo de información sobre las prisiones. El grupo de información sobre las prisiones, que él mismo contribuye a montar, es un grupo que cuestiona el encierro de los prisioneros, que cuestiona los malos tratos,
que cuestiona, digamos, el sistema jurídico. Foucault estudia también, por ejemplo, en el famoso curso de Río de Janeiro, en la verdad y las formas jurídicas, pues Foucault estudia el sistema penal en íntima relación con las políticas de la verdad. O sea, hay una transición también a través del orden del discurso, del saber al poder, pero efectivamente mayo del 68 ha introducido en el centro la cuestión del poder. Y Foucault dice que efectivamente había buscado la cuestión del poder, pero la cuestión del poder se salta, digamos, se choca con él efectivamente a través de esa movilización histórica. Bueno, yo creo que en Foucault, a partir del 68, digamos que la cuestión de la cárcel aparece como una cuestión un poco paralela al manicomio. Y en buena parte él había tenido críticas de los marxistas, ¿no? Digamos, desde una perspectiva marxista podemos decir que la cuestión de los manicomios pues sería una cuestión superestructural. Cuando se instituye la ley francesa que crea los manicomios de 1838, pues eran solo unos miles de locos, o la cuestión de las cárceles pues también era una cuestión secundaria. Podemos decir que los marxistas, había muy pocos marxistas que se hubiesen interesado por las cárceles, quizás el caso de Rutschek y Hirshheimer, que efectivamente trabajan sobre las prisiones desde una perspectiva marxista, analizando un poco cómo en épocas de crisis, pues cuando hay una crisis económica, las prisiones, la población reclusa aumenta, y digamos cuando hay una expansión del capital, pues la población reclusa disminuye, ¿no? Digamos, el análisis que ellos hacen de las prisiones está en función un poco de esa centralidad del sistema productivo. Yo creo que, sin embargo, Foucault muestra un poco cómo la cárcel y el manicomio, esas dos instituciones de poder, son dos instituciones fundamentales para el mantenimiento del sistema social. Es decir, nosotros creemos que somos razonables porque no estamos en el manicomio, solo los locos, digamos, van al manicomio, nosotros pensamos bien, digamos, actuamos con racionalidad, y digamos también esa ficción de la racionalidad del sistema es fundamental para la perpetuación del sistema social. La ficción de la racionalidad, de la libertad, de que vivimos en libertad, nos la proporcionan las cárceles. Las cárceles efectivamente aparecen como un sistema de encierro, de privación de libertad. Solo están privados de libertad los que están en la cárcel, por lo tanto nosotros somos. Entonces, en parte, Foucault, a través de la cárcel y el manicomio, digamos, hace un poco saltar en pedazos el marxismo ortodoxo, el marxismo, digamos, de la centralidad de la clase obrera y de la explotación económica. A pesar de que yo creo que en Foucault, él mismo también lo dice, pues conoce a Marx, lo ha leído, forma parte, digamos, de su cultura, es uno de esos 4 vectores en los que él se mueve, pero yo creo que efectivamente Foucault es en cierta medida más durkheimiano que marxista. Efectivamente, Durkheim había publicado en la Sociologie un artículo que se titula Las dos leyes de la evolución penal, ¿no? Que Foucault conocía y al que no cita. Bien, en los análisis que Foucault hace, tanto en Vigilar y Castigar como en La verdad y las formas jurídicas, digamos, él introduce ahí elementos marxistas como pueden ser, por ejemplo, el tema de la pena como privación de libertad, como la otra cara de la plusvalía, ¿no? Introduce los ilegalismos populares y los ilegalismos de bienes, que tan de moda están de hoy, los ilegalismos de bienes, el tema de la corrupción, etc. Es decir, dos varas de medir, la justicia, digamos, no es justa. Pero Foucault no dice así, no dice la justicia no es justa. Yo creo que tarda mucho, en cierto modo, en abrirse a un planteamiento moral. Yo creo que él se
se abre a ese planteamiento moral, sobre todo a partir de la historia de la sexualidad, donde yo creo que él intenta proporcionar elementos para construir una ética no cristiana, una ética, digamos, alternativa, digamos, al mundo cristiano. Bien, bueno, yo dejo por tanto un poco yo creo que cuando Foucault habla de las formas jurídicas, tanto en el curso de Brasil como en Vigilar y Castigar, yo creo que el planteamiento que tiene efectivamente es un planteamiento muy del 68, es decir, vivimos en sociedades disciplinarias, vivimos en sociedades de poder, en sociedades donde las instituciones sociales están reificadas, donde unos pocos ejercen el poder sobre la mayoría, instituciones piramidales. En cierto modo, Foucault conecta bastante con Goffman, con Basaglia, con los análisis de Castell, con análisis de crítica de las instituciones. Es decir, el proceso de democratización de las instituciones no se dará si no acabamos con las instituciones totales, con las instituciones piramidales. Y de hecho, hay esa coincidencia también entre Foucault y Goffman, que Goffman publica Internados, también a partir de la experiencia del manicomio de Santa Isabel de Washington. Foucault publica La historia de la locura en el año 61 también, a partir de esa experiencia en Santa. Juntos, por ejemplo, tienen artículos en un libro que coordina Franco Basaglia, que se titula Los crímenes de la paz. Es un libro hoy olvidado, pero que yo creo que Foucault efectivamente suscribe ese tema de los crímenes que no son considerados como crímenes. Es decir, hay delitos que están más allá de la justicia instituida. Y en ese sentido, efectivamente, él conecta en parte con un marxismo, podemos decir, libertario, de que si queremos cambiarnos a nosotros mismos, tenemos que transformar la sociedad, tenemos que vivir de otro modo, tenemos que cuestionar las instituciones de poder, analizarlas, objetivarlas, problematizarlas, examinarlas. Bueno, yo creo que efectivamente su obra es una caja de herramientas que proporciona también elementos para pensar el derecho como institución social. Y yo os quería comentar, por ejemplo, un poco cómo yo, en la última parte de mi intervención, no sé cuánto tiempo me queda, 10 minutos, 15 minutos. Bueno, pues un poco la utilización que yo hice, en parte, vamos, no solo del pensamiento de Foucault, en este libro sobre el reconocimiento de la humanidad, porque tiene también que ver con el tema del derecho. De hecho, en Las palabras y las cosas se ha hablado mucho de la muerte del hombre, y digamos una de las críticas fuertes a Foucault, pues esa idea de la muerte del hombre, que efectivamente yo creo que él va un poco rápido, y Canguilhem hablaba si Foucault se refería más a la muerte del cogito cartesiano. No cabe duda que la lectura que se hizo, vamos, quizás también esa lectura pues está propiciada por la ambigüedad del propio pensamiento de Foucault sobre la muerte del hombre, pero casi ha estado muy polarizado el debate sobre esta obra, sobre este punto, y a mí me interesaba más bien algo que también resalta Canguilhem en ese artículo, ¿no? Donde comenta Las palabras y las cosas, que es el paso de la episteme renacentista a la episteme clásica. Es decir, Foucault, cuando señala un poco en el paso de la episteme renacentista, donde Dios, el mundo y las cosas, digamos, están mezcladas, donde podemos decir que los valores naturales y sobrenaturales están mezclados, por lo tanto no hay todavía una idea fuerte, una categoría fuerte de naturaleza natural, ¿no? El goce lo señala Foucault a través es decir, comienza la obra citando a Borges, pero digamos la famosa enciclopedia china, pero el paso, digamos, de una episteme donde
domina la semejanza, en parte una cierta confusión, que es la epistema renacentista, esa espiral de que una cosa lleva a otra, etc. El paso, el umbral, lo sitúa él con Don Quijote y las Meninas de Velázquez. Lo que Canguilhem llama un poco el españolismo de Michel Foucault. Y a mí me interesó ese tema del españolismo porque en relación con España, Portugal y América Latina, porque no sabemos un poco cuándo España, Portugal y América Latina entran en la modernidad, ¿no? Por lo menos yo no lo sé y no sé si hay alguien que lo haya trabajado, pero me parecía que Foucault daba ahí una pista, porque también ha sido criticado en buena parte por historiadores que tienen relación una relación estrecha con España, como por ejemplo Pierre Vilar. Pierre Vilar fue, digamos, uno de los críticos más feroces de las palabras y las cosas, y sin embargo yo creo que ahí Foucault tendía una mano un poco a los hispanistas, ¿no? Bueno, pues, y esa mano nadie la cogió, ¿no? Y yo tampoco la cogí hasta, digamos, después de la muerte de Foucault, pero me parece que era interesante retomarla un poco, cuándo y por qué comienza, y cómo comienza la modernidad. La tesis oficial es que la modernidad pues viene del norte, viene de los países protestantes, tiene que ver pues con el proceso de racionalización, Max Weber pues ha trabajado sobre ese asunto, hay toda una serie de trabajos sobre lo que significó el protestantismo, como la génesis del capitalismo, el propio Weber pues tiene ese libro, etc. Y bueno, a mí me parecía que había algo que no encajaba, que es que en el siglo XVI hay por una parte el imperio portugués y el imperio español. Y es como si ese imperio portugués y el imperio español no hubiesen producido nada, hubiesen estado acantonados, digamos, en el medievalismo puro y duro, ¿no? Y entonces, digamos que en este libro intento justamente defender la tesis de una modernidad latina, una modernidad del sur, una modernidad que tiene que ver con, en parte con la Italia de la Escuela de Padua, y que tiene que ver sobre todo con el descubrimiento de América. Pero, vamos, yo intento mostrar un poco cómo efectivamente en el siglo XIII, podemos decir que anteriormente en el siglo XII hay el redescubrimiento de Aristóteles, que sobre todo es un descubrimiento que tiene lugar a través de los árabes, y buena parte de los árabes, los árabes que viven en Al-Ándalus, por ejemplo, es el caso de Averroes, digamos que es un personaje importante. La Escuela de Traductores de Toledo juega ahí también un papel muy importante en esas traducciones, y también la Sicilia de Federico, ¿no? Del emperador. O sea, y es sobre todo pues en Sicilia donde se van a traducir toda una serie de obras, y justamente en Tomás de Aquino pues se forma en Nápoles un poco en lo que se llama el averroísmo latino, es decir, una lectura de Aristóteles. Yo creo que Tomás de Aquino hace una relectura de Aristóteles muy especial, porque lo recristianiza, es decir, lee un poco a Aristóteles a través de Avicena, en fin, sería un poco largo de explicar, pero en todo caso en el mundo medieval empieza a surgir ahí a través de Siger, a través de toda una serie de scholars, de intelectuales y algunos profesores también de París, empiezan a surgir ese averroísmo latino, es decir, una idea nueva de naturaleza natural, pero digamos, yo intento seguir un poco la trama de esa categoría de pensamiento, la historia de la categoría de pensamiento, inscribir la categoría de naturaleza natural en la historia, mostrar cómo van a ser sobre todo los dominicos, Tomás de Vio en Italia, que se había formado en la Escuela de Padua, y sobre todo la llamada Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, y también por supuesto Bartolomé de las Casas. Es decir, todos ellos, estos dominicos, están, en el caso español, pues están muy vinculados
con el emperador, son teólogos imperiales que van a Trento representando al emperador, y son ellos los que frente al luteranismo, frente a la importancia de la fe, digamos, establecen, digamos, el concepto primero cayetano de naturaleza pura y después el concepto de naturaleza natural. Y en función de ese concepto de naturaleza natural, Francisco de Vitoria, en las reelecciones del año 39 en Salamanca, cuestiona el poder papal y el poder imperial. Es decir, el Papa no es dueño del universo, por lo tanto, la donación que hace el Papa a los reyes católicos de las nuevas tierras descubiertas, como había hecho también en las Canarias, como habían hecho los portugueses también con Madeira y con otros territorios, esa donación es papel mojado, no tiene ningún sentido, porque por derecho natural y de gentes, digamos, los habitantes de esas tierras son seres humanos, tienen derecho de dominio, tienen, digamos, lo que establece ahí en parte Francisco de Vitoria, que sus reelecciones estuvieron a punto de ser incluidas en los índices de libros prohibidos en el 16, pues lo que establece es la idea, la categoría de naturaleza natural. En principio podemos decir que lo que se está gestando ahí es el derecho natural y de gentes. Hay un derecho natural y de gentes. Los seres humanos, por el hecho de nacer y vivir en el mundo, tienen unos derechos consustanciales. Bueno, esa categoría que se va formando ahí, pues va a ir generando, podemos decir, una transformación. Yo creo que el mundo moderno, como decía Weber, como también coincide en eso con Marx y con Durkheim, el mundo moderno implica la salida de la religión. Es un mundo donde, digamos, la centralidad ya no está en Dios ni en la religión, sino que está en los seres humanos. Es decir, es la idea de humanidad, la categoría de humanidad va a ser la categoría central. Es decir, es un mundo que empieza a ser pensado como si Dios no existiera. Es decir, es un mundo que empieza a ser pensado por una razón autosuficiente, una razón que se desvincula de las categorías religiosas. Pero paradójicamente son religiosos, son, digamos, estos teólogos imperiales de Salamanca los que introducen esa categoría de naturaleza natural frente a los luteranos, en íntima relación también con la esclavización de los naturales de América, introducen esa categoría que va a significar una especie de no retorno. Es decir, el mundo moderno empieza a abrirse desde el momento en que se cuestiona la naturaleza del poder, de dónde viene el poder, cuál es el origen del poder, si el poder radica en los seres humanos, por qué unos tienen más poder que otros y todos nacemos libres, iguales y no sometidos a servidumbre, como decía Las Casas, ¿no? O sea, yo creo que esta idea de nacemos libres, iguales y no sometidos a servidumbre es podemos decir que se abre el espacio de la naturaleza natural. Y, digamos, ahí se abre, digamos, también el espacio jurídico autónomo, los derechos de gentes, los derechos naturales, se abre, en cierto modo, la modernidad. Bien, yo creo que efectivamente Foucault, por ejemplo, en La verdad y las formas jurídicas pasa un poco del mundo griego, de la historia de Edipo y del mundo medieval al siglo XIX, se salta un poco los siglos XVII y XVIII, en Vigilar y Castigar pues tampoco entra, digamos, en estos temas, pero a mí me parece que esta categoría de humanidad nace en el marco de esta escuela de Salamanca, con sus limitaciones y que, digamos, admite la posibilidad de perfeccionamientos y de desarrollos. Es decir, que hoy día estamos en un momento clave para que esta categoría de todos nacemos libres, iguales y no sometidos a servidumbre, digamos, articule un nuevo orden internacional, un nuevo orden no capitalista, un nuevo orden, digamos, en el que efectivamente el derecho natural, entre comillas, porque yo creo que ahí, bueno, está todo el debate de Leo Strauss y, digamos, con Max Weber sobre el concepto de derecho natural, pero efectivamente yo creo que es una conquista histórica. Esa conquista histórica, digamos, ha abierto un espacio que no está cerrado, en el que nosotros estamos hoy, y que Foucault yo creo que no había pensado, pero de algún modo Foucault
digamos, ha permitido pensarlo porque, digamos, ha abierto esa sospecha de que no es en los países protestantes, no es el hipócrita cartesiano, sino un personaje loco que lucha, digamos, contra los molinos, creyendo que son gigantes, y un pintor de corte que pinta las Meninas, digamos, han abierto ahí, funcionan en un espacio categorial que no es el espacio de la episteme renacentista. Y eso es un poco, bueno, lo que yo he intentado hacer un poco en ese libro, siguiendo un poco, podemos decir también en homenaje suyo, pero yo creo que los grandes hombres, pues no hay, digamos, que repetirlos, tienen que ser un estímulo para que cada uno de nosotros pensemos también por nuestra propia cuenta. Y no descanso más porque yo creo que ya he hablado un poco demasiado. Muchas gracias.